Última oportunidad, despega el barco hacia el versículo 12. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, seguimos. Versículo número 12, el apóstol Pablo, luego de hablar de los dones, va a comenzar a decir por qué es importante entender los dones como se explicó en las últimas 3 clases, que son no para el beneficio individual, sino para la edificación de toda la iglesia. Y ahora nos va a hacer una analogía. Hay 3 analogías muy fuertes en la escritura acerca de la iglesia. Por un lado es la que tenemos a continuación, la del cuerpo de Cristo. En otro lado el apóstol Pedro nos habla acerca del edificio de Dios, donde cada uno de nosotros es un ladrillo, es una piedra que Dios va poniendo, una piedra viva. Otra, la que el Señor Jesucristo nos hace referencia de un árbol, una vid, donde Él es el tronco, Él es la savia que va llevando todo y nosotros somos simplemente las ramas como tal. Las 3 apuntan a lo mismo. Una rama no puede sobrevivir separada de el árbol principal. Por otro lado, un edificio, si el ladrillo es separado, ya no se cuenta como parte del edificio, y en este punto vamos a hablar de el cuerpo como tal. Entonces, una parte que es mutilada ya no hace parte del cuerpo. Entonces vamos a estudiar. El cuerpo humano, dice el apóstol Pablo, tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo primero que Pablo está estableciendo es la comparación del cuerpo humano, y aunque el estudio de la anatomía humana no estaba tan avanzado en el primer siglo como lo está en el día de hoy, era muy evidente para todos comprender que el cuerpo humano tenía muchas partes. Entonces, tanto las que son visibles, lo que se ven a los ojos de los demás, tiene que ver con los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el pelo, las manos, los pies, en fin, como las partes internas, que como lo dije, no era tan avanzada la anatomía, pero lógicamente sabían ellos que habían partes internas. Pero dice aquí el versículo 12, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. El propósito es entender que la iglesia de Corinto se encontraba dividida, ¿se acuerdan? Capítulos 1, 2 y 3 estaban en facciones y cada uno comienza a tirar para su lado. Luego los vemos en esta corrección que hace el apóstol Pablo, que cada uno pensaba, bueno, yo soy el que habla en lenguas, entonces no tengo nada que ver con aquel que solamente tiene sabiduría para dar un consejo. Hay muchas partes y cada parte es diferente. El propósito de decir partes es que cada uno es distinto. De una manera, todos somos iguales. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, hay cosas que son comunes a todos, pero al mismo tiempo todos somos únicos y diferentes en el género humano. Aunque somos seres humanos, tenemos diferencias. Pero a pesar de las diferencias, a pesar de que somos distintos, formamos parte de un solo cuerpo, de un cuerpo entero. Es decir, el dedo meñique de mi mano izquierda es diferente al dedo meñique de mi mano derecha, pero finalmente los 2 dedos hacen parte de este cuerpo, es lo que está tratando de decir Pablo. Dice, para hacerlo más claro, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entonces comienza a mostrar diferencias. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Eso de entrada marca una diferencia. El hecho de que algunos sean judíos y otros sean gentiles marca diferencia. ¿Por qué? Por la manera en que concebían muchas cosas, por la manera en que se comportaban, por la manera en que hablaban, por sus tradiciones, en muchos sentidos eran totalmente distintos. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ellos son parte del cuerpo de Cristo. El judío no podía menospreciar al gentil, ni el gentil podía o debía menospreciar al judío. Dice otra cosa aquí, algunos son esclavos y otros son libres, es decir, algunos en el primer siglo como tal que se formaron o fueron injertados a la iglesia, eran esclavos, eran personas que no eran libres, eran personas que pertenecían, no trabajaban, eso no es empleados. Esclavos en el texto bíblico hace referencia a literalmente un esclavo, personas que le pertenecían a otro ser humano, y otros que son libres, es decir, que no eran esclavos, que se puede ver también por el punto en Corinto,
que eran ciudadanos romanos. Ahora, dos cosas que podemos evidenciar para el día de hoy: judíos y gentiles. Hay algunos que han llegado al cuerpo de Cristo y tienen un bagaje, tienen un conocimiento teológico previo, personas que, bueno, no eran completamente neófitos en la palabra, de pronto la leían, de pronto conocían, en fin. Otros que son los gentiles que no tienen ni la menor idea y comienza todo a edificarse de cero. Esclavos y libres podemos hablar. En la iglesia llegan personas que son empleados, en la iglesia llegan personas que son empresarios, en la iglesia llegan personas que son pobres económicamente hablando y llegan personas que son adinerados o incluso pueden llegar ricos económicamente hablando. Pero pone Pablo aquí el pero, que marca también al inicio del versículo 12, y ese pero siempre viene a contrastar, es decir, así como el cuerpo humano tiene muchas partes, pero la iglesia está conformada por judíos, gentiles, esclavos, libres, pero. Entonces ese pero es lo mismo, está estableciendo el apóstol Pablo exactamente la misma comparación. No importa que sean diferentes, al final son de un solo cuerpo. Todos, estos todos, ¿quiénes son? Judíos, gentiles, esclavos y libres, todos fuimos, Pablo se incluye allí, y Pablo era judío y era libre. Pablo tiene dos características: al ser injertado en la iglesia es judío y es libre. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Este fuimos es muy importante porque el apóstol Pablo se está metiendo dentro del cuerpo. ¿Por qué esto es importante para nosotros el día de hoy? Le voy a explicar, amado hermano. En el sentido de Pablo, por un lado demuestra humildad de parte de Pablo, porque Pablo es Pablo. No podemos negar lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Pablo dice, todos fuimos, es decir, si usted, hermano de Corinto, cree que usted es mejor que este otro hermano porque usted es judío y el hermano otro es gentil, aparte de que usted es judío, usted es un judío adinerado y este gentil es pobre y usted se cree mejor, bueno, no. Yo, Pablo, dice, yo estoy metido en este grupo. Pero hay algo más importante, y es que Pablo en otros pasajes pide oración por él. Pablo le pide a la iglesia que oren por él para que pueda predicar la palabra de Dios con denuedo, con valentía, para que se mantenga firme. Hay una cosa importante para nosotros en la mañana de hoy en ese sentido, y es que hay personas que creen que los pastores no son parte del cuerpo de Cristo. ¿En qué sentido? En que algunos piensan que los pastores no necesitan el cuidado del resto del cuerpo, que los pastores son personas que Dios ha sacado y los tiene como aquí al lado y son gente que no peca, gente que no tiene tentaciones, gente que no tiene dificultades, gente que se levanta en la madrugada y apenas está abriendo los ojos ya está recitando el Salmo 119. O sea, ¿se imaginan que el pastor o los pastores son gente como allá? Y no es verdad. Pablo está estableciendo aquí, los pastores somos parte del cuerpo de Cristo. Y entonces a veces las congregaciones tienen una expectativa irreal del pastorado. Si bien Timoteo y Tito, y lo estudiamos casi un año completo, muestra que debe haber unos requisitos, unos estándares muy definidos, en ningún momento dice que el pastor es un hombre que no es tentado, y en ningún momento dice que el pastor es un hombre que no peca. Es irreprensible en ciertas cosas, es tentado pero no ha caído en eso, se esfuerza y lleva una buena vida familiar. Pero el punto aquí, que es muy importante, hermanos, resaltar, es que es necesario que usted entienda que los pastores somos seres humanos, que los pastores necesitamos todos los días de la gracia de Dios, que los pastores somos tentados y que los pastores necesitamos de su oración. ¿Cuánto ora usted por los pastores? Necesitamos de su oración. ¿Por qué? Porque somos seres de carne y hueso. A mí también me molesta las cosas que pueda hacer mi esposa y seguramente no, y hago cosas que le molestan a mi esposa, tengo dificultades familiares, el pastor Haider se le enferma a la esposa, hoy no está su esposa acá porque está enferma, su hijo también está enfermo, al pastor Luis también le pasan, a todos nos pasan cosas.
El hermano Moisés, que está siendo entrenado para ser pastor, también tiene dificultades. A todos nos pasan cosas. Hay días que estamos tristes, hay días que estamos enojados, hay días en que estamos luchando con la tentación. Exactamente igual que usted, amado hermano. Y cuando no vemos a los pastores ahí, entramos en una de dos. Una, idolatría pastoral, que es muy común. Entonces, si el pastor lo dijo, hay que hacerlo porque el pastor es el pastor. No. Hay una frase que a mí me gusta mucho: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. El Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Amén. Entonces, porque hay algunos que dicen, no, pues todos somos iguales, pero el pastor no. Entonces, idolatría. Y hay congregaciones donde al pastor lo tienen así, es decir, ¿dónde te pongo? Pero al otro lado podemos pensar que el pastor no necesita de mi ayuda, el pastor no necesita de mi amor, el pastor no necesita de mi cuidado, el pastor se cuida solo porque por eso es pastor. Todo miembro de la iglesia de Cristo, ya te doy la palabra, todo miembro de la iglesia de Cristo necesita ser pastoreado. Y entonces viene la pregunta: ¿quién pastorea a los pastores? Pero ellos son los que enseñan. El pastorado no solamente la enseñanza de la palabra, el cuidado, el cómo estás, cómo te está yendo, estoy orando por ti, te vi caminando mal, te vi mirando mal, qué es lo que está pasando. Es algo que una iglesia sana, y oro porque nos convirtamos cada vez en una iglesia más sana, debe tener. No, yo cómo le digo a Haider algo si es que él es pastor. No, él sigue siendo miembro del cuerpo de Cristo, y también necesita que en algún momento alguien se acerque y le diga: hermano Haider, lo vi con cara de molestia, ¿tiene algo? Está enfermo, de pronto le va a decir: me duele una muela terrible, hermano, es eso. Bueno, vamos a orar. ¿Ya pudo ir al médico? ¿Necesita algo? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está su familia? ¿Han descansado? ¿Han salido? ¿Se preocupan ustedes porque los pastores tengan tiempo con sus familias? No el famoso tiempo de calidad, ¿no? Te doy 10 minutos solo para ti en la semana, sino tiempo. ¿Pudieron compartir? ¿Pudieron salir? ¿Han descansado? No, el pastor tiene que estar ahí 24/7. No, el 24/7 es el Señor Jesucristo. Allá hay una mano levantada hace rato. Ya se me había olvidado. Yo creo que más que todo un comentario, creo que esto no solamente es aplicable a los pastores, a los líderes también, a todos los que sirven, y creo que parte del problema es también que el que está en posición de liderazgo y el que está pastoreando busca proyectarse de esa manera, como una persona que de pronto no puede ser vista por las demás personas de la iglesia como alguien que puede estar expuesto a las mismas situaciones que todo el resto de la iglesia. Entonces es de parte y parte, la iglesia contribuyendo a la idolatría, pero también el que está liderando, el que está pastoreando, proyectándose como una persona que es 2 veces santa. Sí, así es. No 3 porque ya sería el Señor, ¿no? Pero 2 veces santo, sí. Pastores, la iglesia es santa, el pastor santo, santo, y Cristo santo, santo, santo. No, es muy buen aporte. Miren, eso es fundamental. Hay personas que a veces se nos han acercado y nos dicen: mira, no cuentes en el púlpito que te molestaste con tu esposo, o que tu esposo se molestó contigo. No vuelvas a decir que a veces te cuesta orar, porque no, es que yo no puedo decirles aquí algo que yo no soy. Debo hablar aquí. Lógicamente hay cosas que no se pueden ventilar completamente, y que de pronto me acerco a otros hermanos: mira, ayúdame con eso, estoy pendiente de eso, estoy luchando con esto. Pero tenemos que entender que los que estamos aquí predicando y en todas las iglesias son seres humanos, y que hay que orar por ellos, hay que apoyarlos a ellos, hay que cuidarlos a ellos, porque ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Pero es el pastor, esa es su función, esa es la parte del cuerpo que Dios le pidió que fuera y Dios le asignó que fuera. Pero como lo vamos a seguir viendo, ninguna parte puede estar viviendo aislada del resto del cuerpo. Ese es el punto fundamental. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, eso establece acá, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Pablo está diciendo: yo no tengo un espíritu superior. Es muy frecuente escuchar acá esto de que a mí, o al pastor, o al apóstol, o al patriarca, que ya es un nuevo título que hay, Dios le dio el espíritu sin medida. O sea, la iglesia tiene un espíritu, los pastores otro espíritu, los apóstoles otro, pero los patriarcas ese espíritu sin medida. O sea, son como Abraham, que son amigos de Dios. La otra gente lee la Biblia. Bueno, no, compartimos
el mismo espíritu. Exactamente. Es una cosa fundamental, hermanos, porque se espera, les voy a decir esto con mucho deseo de que se entienda bien y que se lleve a la práctica, que llegue el momento donde cada uno de ustedes, en lugar de estar necesitando siempre que le aconsejemos, usted se convierta en un multiplicador y comience a aconsejar a otros. Usted comience también a ya no necesitar todo el tiempo. Es decir, hay un momento en que el niño necesita que la mamá esté todo el tiempo ahí. No lo pueden soltar. El niño no puede hacer nada solo, pero se espera que a medida que va creciendo, ya hay muchas tareas que el niño va haciendo solo y que cuando dice mamá o papá es porque hay algo que todavía no está capacitado para hacer. Pero si todavía el niño de 9 años está llamando porque mamá, ¿cómo me bajo de la cama? Hay un problema. Hay un problema, ¿sí? Ahora, un niño, un bebé, 8 meses, 9 meses, ya se aprendió a caminar, se levantó, llora para que la mamá lo baje de la cama porque todavía le tiene barandas o está en el corral o bueno, qué sé yo. Pero 9 años, me desperté, ¿quién me baja de la cama? Bájate. Entonces hay que crecer, tenemos que ir creciendo y de hecho los que tienen el privilegio de tener 2 niños, uno más grande que otro, bueno, siempre usualmente va a ser más grande, pero con algunos años de diferencia, aún ese niño mayor puede en algunas cosas ayudar al cuidado del menor. Hay cosas que le puede enseñar, hay cosas que puede garantizar y hacerlas y ya no todo lo hace mamá o papá. Entonces es importante ver lo que nos dice el Señor acá. Todos tenemos el mismo espíritu, pero pastor, usted sabe más. Hay cosas que teológicamente yo debo saber más, el pastor Heider debe saber más porque estamos estudiando más. Pero quiero que recuerde algo, en la toma de decisiones usted tiene el mismo espíritu que tengo yo. Entonces, aquí no pasa, ¿no? Pero yo he escuchado pastores que hablan de, pastor, ¿dónde hago mercado? Hermano, ¿yo qué iba a hacer en ese mercado? Pastor, ¿salgo a comer o no salgo a comer? Yo, ¿qué va a salir? Usted decide, hermano. O sea, hay cosas que son, usted tiene el mismo espíritu que tengo yo. Pastor, ¿es pecado mentir o no es pecado mentir? Hermano, si usted realmente no sabe nada de eso, ¿usted no es cristiano? ¿Usted no es cristiano? No sé si me estoy haciendo entender, o sea, hay cosas que usted, mira, tengo esta situación y a veces algunos han traído consultas que yo le he dicho, déjame, yo voy a orar y voy a estudiar más a fondo. Voy a ver qué hacemos, o sea, tu pregunta, tu situación es bastante compleja. Aún voy a consultar a otros pastores a ver ellos cómo ven tu situación. Pero hay cosas en las que usted debe recurrir y no estoy diciendo no me llame ni llame a Heider ni no estoy diciendo eso, pero tenemos que ir creciendo, amén. Versículo 14 dice, así es, este así es como, sí, me entendieron lo que quiero decir, así es el cuerpo, o sea, todos fuimos bautizados, yo hago parte del cuerpo de Cristo, por eso pido que oren por mí. Así es, el cuerpo consta de muchas partes, voy a devolverme un momento, así es fundamental cuando Pablo hizo el cuerpo de Cristo. Hay un pasaje muy bonito, segunda de Timoteo, Pablo escribiendo su última carta a Timoteo, su amado hijo en la fe. Pablo está preso y le dice a Timoteo algo que a veces pasamos por alto. Pablo dice, tráeme el abrigo que dejé en Troas. Eso es algo que muchos pasan por encima. Tráeme el abrigo que dejé, la capa que dejé en Troas. Pablo le daba frío. ¿De qué está hablando ahí? No está hablando de tráeme la cobertura. Yo he escuchado que tratan algunos de espiritualizar mucho ese pasaje. Pablo está hablando de un saco, de un abrigo. Pablo está diciendo, viene el invierno, tráeme la capa, porque me da frío. Y el punto es, son humanos. Pablo era humano. A Pablo le dolía. Pablo también decía, viene frío. No, el Espíritu Santo me calienta. Sí, pero tráeme la capa. Tráeme la capa porque es que yo tengo que abrigarme también. Entonces, es importante que entendamos eso. Los pastores tienen las mismas necesidades que el resto del cuerpo tiene. Así es, el cuerpo consta de muchas partes y aquí viene a ser más claro Pablo, diferentes, distintas. O sea, todos en el cuerpo de Cristo somos diferentes. ¿Y de dónde está trayendo esto? De los dones. Todos tenemos diferentes dones y recuerde que la lista de dones de Corintios es exhaustiva, mas no
exclusiva, hay otros dones en otros pasajes. Consta de muchas partes, no de una sola parte. Es decir, no todos van a ser iguales y es necesario que sean diferentes. Es necesario que cada miembro de la iglesia local sea distinto, porque si todos aquí fuéramos pastores, ¿me hago entender? Todos tenemos que ser diferentes, todos tienen que ser distintos acá. Si el pie dijera, no formo cuerpo, se está yendo la señal. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Entonces miremos lo que está diciendo Pablo acá. Hay personas que no se consideran parte del cuerpo porque no son la otra parte del cuerpo. Entonces, no, yo la verdad que yo no sirvo en ningún ministerio porque yo no sé predicar. Hermano, no necesitamos que prediquen más. O sea, si usted tiene el don de predicar, es porque lo necesitamos, pero usted tiene otro don. El hecho de que usted sea pie y no mano. Y Pablo, ¿por qué está estableciendo esto? Porque entre la mano y el pie, usualmente decimos que la mano es más útil, más importante. Es lo que tenemos en el inconsciente. Prefiero mi mano a un pie. La mano es más útil, la mano hace más cosas, es más hábil que el pie. Y por el otro lado decimos el ojo o el oído. Entonces, bueno, el ojo me deja ver todo, el oído es más difícil, es como menos importante si lo tomáramos desde esa perspectiva. Allá hay una mano que se está moviendo a propósito. Hablando de manos, hay una mano allá. Que si no, la hermana levanta el pie para que la vean. En ese caso, por ejemplo, porque sí he escuchado a muchas personas que dicen, pero es que yo no sé qué hacer. Específicamente, ¿cómo una persona puede saber qué don tiene o qué puede hacer en la iglesia? Ok, una de las cosas es revisar las listas que hay, es decir, todos tenemos un don, es importante. Romano nos habla de dones y a lo largo de la escritura escuchamos varios dones. Si yo tengo la inquietud de qué puedo hacer, cuál es mi don, yo le debo preguntar a los que están más cerca de mí. Es decir, ¿quién puede saber realmente cuál es el don que yo puedo tener? Los que están más cerca de mí. Bueno, ¿tú qué crees que yo puedo hacer? ¿Tú en qué has visto que yo puedo ser bueno ejecutando esto o apoyando con esto? El punto es que muchos de los que dicen, no, como yo no predico, no sirvo, no le preguntan a nadie y nunca se acercan a nadie a decir, hermano, ¿yo cómo puedo ayudar? O sea, es el que decide de entrada, yo no voy a servir aquí. Yo no voy a ayudar a nadie, porque lo decía el pastor Haider hace 8 días, hablaba de, no puede ser que haya alguien que no sirva. Ahora no todos tienen que servir dentro de alguno de los ministerios de la alabanza, porque hay gente que cuando hace la audición para la alabanza le decimos, hermano, gracias por participar, sigue intentando. No va a estar en la alabanza, pero el hecho de que no tenga la voz para la alabanza o el hecho de que no sepa tocar ni la pandereta ni las maracas, entonces no significa que no sirva para otra cosa. El punto es que debes tú verificar, ¿estás sirviendo a la iglesia? ¿En qué le estás sirviendo a la iglesia? Y esa es la pregunta que debes tener acá, porque eres parte del cuerpo de Cristo y alguien dice, yo le sirvo a la iglesia en que yo no peco. No, hermano. No es eso lo que está diciendo acá. Lógicamente, si te la pasas pecando, no solamente no sirve, sino que atrofias el cuerpo. Pero, ¿en qué le está sirviendo al cuerpo de Cristo? Y establecimos algo hace 15 días, que quien no sirve puede hacer una de dos: o está en pecado y se está rebelando contra el Señor, o no ha nacido de nuevo. ¿En qué le está sirviendo a la iglesia? No, pero es que yo no voy a ser ujier, yo no vengo a esto. Ok, nadie está diciendo eso. Pero ¿en qué le estás sirviendo? Quiero que te hagas la pregunta en este momento, ¿qué de lo que tú estás haciendo, cómo le estás ayudando tú al cuerpo de Cristo local? ¿En qué estás sirviendo? ¿En qué estás ayudando?
Esa es la pregunta. Y eso es lo que está llenando Pablo acá. No, para eso hay otros que sirven. La Biblia dice, todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿En qué estás sirviendo? No, mira, yo estoy preocupado por los hermanos. Yo cada vez que yo miro los domingos, alguien no viene, yo escribo, yo llamo y yo pregunto, hermano, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Por qué no vino? No lo vi, no la vi. ¿Tú estás sirviendo? ¿Tú estás ayudando a cuidar, hermanos? No te han comisionado, nadie te ha reconocido, pero tú lo estás haciendo. ¿Cómo estás sirviendo? No, yo siempre estoy pendiente a la salida, yo veo hermanos que van caminando, yo no importa, yo vivo allá, pero yo me desvío para el otro lado porque yo veo a la hermana que va con el niño, veo, ¿tú estás sirviendo? No, yo a la salida el domingo siempre estoy pendiente y veo a un hermano que lo vi como triste en el break y me acerco, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Oro por ti, puedo orar por ti, ¿tú estás sirviendo? Hay muchas formas de servir. Pero el punto es, ¿lo estás haciendo o tú eres aquí un ente? Y hay silencio. ¿Eres un ente? O sea, tú entras y tú sales y el cuerpo lo sintió, ¿no lo sintió? ¿Me hago entender? No es cualquier cosa, es que tenemos un mandato. Tienes que ser útil para el cuerpo de Cristo. Tienes que ser útil para el cuerpo de Cristo. Mira, tú ves un hermano que te has dado cuenta, vienes inquieto y, hermano, yo quiero darle este mercado, hermano, yo quiero darle esto para el bus, ¿está sirviendo? ¿Usted es el que abraza? ¿Eso es un servicio? ¿Es un ministerio? El de consolación, allá hay una mano levantada, es un ministerio de consolación. ¿Tú sabes cuánta gente necesita a veces abrazos? Ahora, no estoy diciendo que pongas un cartel acá, abrazo gratis, ¿no? Sino, tú te das cuenta de que hay alguien que está ahí. Tú estás pendiente a la salida y estás pendiente de los niños. Tú dices, no, yo estoy pendiente de los niños, que no pase nada con los niños. Tú no tienes niños, pero tú estás pendiente de los niños, estás sirviendo. Tú llamas a los hermanos, hermano, acuérdese que mañana hay servicio. Tú estás sirviendo. Tú visitas a un hermano que sabes que está enfermo, tú estás sirviendo, pero ¿qué estás haciendo? Porque si no estás haciendo nada, o estás en pecado porque estás negando tus dones al cuerpo de Cristo, o no has nacido de nuevo, porque no existe el cristiano sin don. No existe, bíblicamente no existe. Allá. Juan, una persona que quiera servir, pero que no es miembro de la iglesia, ¿cómo se hace en ese caso? Que tenga el deseo, el deseo. A mí esta pregunta que se está haciendo me asombra porque me meto en problemas, no importa. No importa. Gracias, hermano. Hermano me ama mucho. A mí me sorprende algo y es que a veces personas que todavía no son miembros están más interesados y dispuestos a servir que miembros. A veces veo personas que no son miembros. Hey, ¿puedo mover las sillas? Eso es un servicio, no soy ujier. Ayudo por acá, yo. Y miembros, allá hay gente que hace. Entonces, una persona que no es miembro, sí, todavía no puede acceder a los ministerios organizados, pero ¿quién impide a alguien que quiere abrazar a otro abrazarlo? ¿Quién impide a alguien que quiere preguntarle al otro hermano cómo está, preguntarle cómo está? ¿Eres parte de la iglesia o no eres parte de la iglesia? Ya vi una mano levantada, el pastor Jair, aquí. Pero ¿por qué mira así? Juan, bueno, mira, lastimosamente lo que tú vienes diciendo en cuanto a esos servicios que aunque no sean un ministerio, la gente podría hacer, y lo digo por mí, porque aun cuando yo no servía, de pronto yo miraba de esa manera, la gente piensa que para eso están los ministerios. De pronto hay gente que se limita a hacer lo que tú has dicho, de abrazar a alguien, de ver a alguien triste y acercársele a preguntarle, o lo ven en alguna necesidad y lo que piensan es, no, ahí están los ministerios, ahí están los pastores que estén preguntándole a la gente, ahí está la gente, los pastores preguntándole por qué no vino. Entonces, hasta donde entiendo, y el objetivo
de todas de las prédicas que se han venido realizando en cuanto a la importancia de la iglesia local y del servicio es que nos concienticemos a eso, de que no nos limitemos a un servicio como tal, a un ministerio como tal, porque creo que yo hice la pregunta el domingo pasado, se la hice a Haider, porque no haya un ministerio específico para algo que uno sepa hacer y no lo haga. Sí, no es chiste. Ahora, el pastor Haider respondía hace 8 días eso, no vamos a crear un ministerio, pero cuando dice no crear un ministerio se refiere a vamos a crear el ministerio de los abrazos. Pero es un ministerio, es un don que Dios le ha dado. ¿Qué significa ministerio? Servicio. Ministro es un servidor. Entonces, usted puede tener cosas allí para ayudar. Hay hermanos que su don es las manualidades, entonces es el hermano que dice, mira, esa puerta está torcida, préstame un poquito de aceite, y uno lo ve pidiendo un destornillador y haciendo, cuadrando, yo veo ese bombillo mal, yo lo cambio. O sea, ¿qué es lo que Dios te ha enseñado a hacer? ¿En qué eres talentoso? Aquí hay hermanos que son abogados y esos hermanos de pronto están acá, pero cada vez que un hermano necesita ayuda de eso, ahí están. O sea, ¿en qué servimos? Yo puedo servir, yo tengo un don que debo siempre tener en disposición. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. Ahora, tal vez alguno diga, a mí nunca me han pedido ayuda. Quiero preguntarte, ¿ya dijiste, yo estoy a disposición para esto? Porque aquí hay hermanos que son médicos y me han dicho, Pastor Juan, si alguien necesita una consulta así de urgencia, alguna cosa, que me llame. Ah, bueno, ya se puso a disposición. Pastor Juan, si alguien necesita eso, que me busque. Ahora, no estoy diciendo que abusemos y entonces aquí, mira, diséñame una casa y no te va a pagar nada porque tú eres hermano, llévame el caso y no te va a pagar nada porque tú eres hermano, porque hay algunos que, hay hermanos de hermanos. Pero yo debo estar en la disposición de servirle al cuerpo de Cristo. Amén. Si yo no estoy sirviendo, estoy en problemas. Bueno, allá el pastor Haider. Bueno, yo creo que voy a hacer una exhortación porque creo que es necesario. Yo creo que eso es palabra del Señor y nosotros no podemos tener en poco lo que el Señor nos dice en su palabra. Y no es casualidad de que el Señor nos haya venido hablando hace un tiempito ya de la iglesia, cómo debe ser la iglesia, la importancia de la iglesia local. No es casualidad el tanto tiempo que hayamos estado en esta carta, porque esta carta habla profundamente de circunstancias prácticas de la iglesia. Y esta iglesia estaba fallando en muchas de esas circunstancias, aun cuando era bendecida espiritualmente muy abundantemente. Sin embargo, esta iglesia vemos que estaba fuera de este foco, del que si bien eran un cuerpo, y cuando habla de un cuerpo habla de que hay una unidad, un ligamento profundo, o sea, estamos unidos y nos necesitamos los unos de los otros. Hay una necesidad mutua de los unos por los otros, y esta palabra debe ser para que de verdad nos revisemos, porque si nosotros nos necesitamos los unos a los otros, quiere decir que como iglesia yo voy a necesitar a mis hermanos, yo voy a preocuparme por ellos, yo creo que debo interesarme por ellos, y muchas veces eso no es lo que hay en medio de la iglesia, todo lo contrario. Muchas veces vemos barreras, vemos cosas como que no, este es mi pedacito y hasta aquí te permito pasar. Veo que mucha gente prefiere que salude y ya, muchos que ni lo saluden, y eso no es la iglesia del Señor, de acuerdo a lo que nos está enseñando acá Pablo. O sea, es algo diferente. Entonces es algo en lo que cada uno creo que debe empezar a revisarse, porque ahora algunos pensarán, pero es que sí, porque yo comparto con este hermano y con este hermano lo hago. No, es con toda la iglesia. O sea, el don es para edificación de toda la iglesia posible en lo que yo pueda hacerlo. Así es. Todo don es para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Imagínate que yo diga, no, solo le voy a predicar a los que están más cerca de mí. O sea, en momento de predicación, quédense 4 o 5, el resto salgan. No, es para la edificación de toda la iglesia. Amén. Bueno, dice, si dejara por eso de ser parte del cuerpo, no, versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Es decir, el cuerpo de Cristo necesita de todas las partes para poder funcionar. Tú tienes que entender esto. Lo que Dios ha puesto en ti lo ha puesto porque es necesario para la edificación de esta iglesia local. Los dones que Dios ha puesto en ti los ha puesto porque son necesarios. Cuando yo no sirvo, le estoy negando al cuerpo de Cristo lo que necesita. Tú has sido puesto aquí con un propósito.
tú has sido puesto por Dios en esta iglesia local con un propósito y debes llevar a cabo ese propósito. Verso 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios, ¿quién? Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Y aquí viene la otra parte, aceptar la soberanía de Dios. Mire, hermano, yo fui puesto como pastor no porque yo sea mejor que alguno de ustedes. De hecho, creo que soy peor que la mayoría. Pero Dios decidió soberanamente ponerme como pastor. Entonces estoy donde Él quiere que yo esté. Si yo dejo de ser pastor y de estar predicando, enseñando como maestro y me pongo a encargarme de la logística de la iglesia, no estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo algo malo. Porque debo estar donde Dios me está poniendo a estar. Y a veces el servicio de usted nunca va a estar aquí, en el púlpito. Tal vez su servicio nunca va a estar en la alabanza, como hablábamos. Tal vez nunca en los sugieres. Pero de que usted tiene que servir, tiene que servir. Dios le ha puesto algo. Ahora, si usted me dice, yo no tengo ningún don, no lo creo. ¿Cómo así? Que usted no, usted no sabe hacer nada. ¿En verdad usted no sabe hacer, no tiene ningún don? Quiero que levante la mano a la persona que crea que no tiene ningún don. Diga, hermano, yo no tengo ningún don, yo no sirvo para nada. Levante la mano. ¿Alguien? Alguien que diga, no, hermano, mire, yo quisiera, pero yo no sirvo para nada. Yo tengo el don, nadie. No lo hay. No lo hay. Ahora, como no lo hay, ¿eso en qué posición te pone? Posición de responsable. Debes poner tus dones al servicio de Dios. Tal vez tú eres una persona a la que Dios usa para dar consejos. No necesitas ser ministro para dar consejos. Se te acercan otras mujeres a ti, hermanas, se te acercan otros hombres a ti. Oye, ¿cómo puedo moverme en esto? ¿Qué hago? Tengo esta situación. Aconsejas bíblicamente, eso es un don. Hay tantas maneras de servir. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 19. Qué extraño, como qué raro, qué anormal, qué fenómeno sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, y la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Hay una interdependencia en el cuerpo, y lo primero que Pablo establece es, qué extraño, imagínense un ojo completo aquí de 1,70. Qué cosa aterradora. O una mano aquí solo de 1,70. Qué cosa aterradora. Entonces la iglesia no puede ser de una sola parte, solo predicación, no, se necesita todas las partes del cuerpo, todas. Uno no puede aislarse, que es lo que estaba diciendo el pastor Heider. Tú no te puedes aislar, tú no puedes decir, yo no necesito a esos hermanos. Yo, mira, me toca aguantarme a Juan porque toca ir el domingo, pero de ahí para allá no necesito a nadie. Como decíamos hace 15 días, yo me lavo solito. No, hermano, usted necesita del cuerpo. Ahora pone acá la cabeza, aunque Pablo utiliza aquí el ejemplo del cuerpo humano, pero recordemos que en el cuerpo de Cristo la cabeza es Cristo, y Él sí no nos necesita a nosotros. Él sí puede decir, yo no necesito la iglesia, porque Él es Dios, amén. Pero en el ejemplo del cuerpo, la cabeza no puede decirle al pie, no te necesito, porque si la cabeza toma la decisión de ir al norte, pero no tiene pies, ¿va? No puede ir. Entonces la cabeza, aunque pueda tomar las decisiones, necesita ¿de qué? Del pie. Por ejemplo, las personas que sufren esta terrible enfermedad o accidentes y quedan con parálisis, la cabeza toma decisiones y dice, pero el cuerpo no responde. La cabeza dice, muévete, pie, avanza, y el pie, quieto. O sea, la cabeza necesita del resto del cuerpo, y el pie dice, bueno, yo como soy pie, ¿para qué cabeza? ¿Qué pasa al pie si no tiene una cabeza? ¿Para dónde se mueve? Para ningún lado, tampoco va a avanzar. Entonces lo que está hablando Pablo acá, y más que Pablo, el Espíritu Santo, es algo muy fuerte. Somos total y completamente interdependientes en la iglesia. Tú necesitas, mira a tu alrededor todos los hermanos que tienes. Mira atrás, mira adelante, analízalo.
tú dices, pero ¿de qué me va a ayudar? Bueno, ese hermano, de pronto viste el hermano que es el instrumento que Dios usa para pulirte siempre, y dices, ay, ese es mi instrumento, allá va mi instrumento, que todos tenemos instrumentos, el Señor usa instrumentos en la iglesia. Ese hermano que tú dices que no, mira, tú necesitas de él, tú eres interdependiente, porque el punto no solamente que tú necesitas de él, sino que él necesita de ti. Somos interdependientes, es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Y bueno, aquí vamos a parar ya por tiempo, pero el punto fundamental es entender que no puede existir alguien que diga yo no soy necesario en la iglesia, yo no soy necesario en el cuerpo de Cristo. Ahora, alguien lo podría llevar a me tienen que aguantar. No se trata de eso, se trata de que lo que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado son necesarios y son importantes en medio del desarrollo de la iglesia local, que no existe un miembro del cuerpo más importante que otro. Eso es fundamental comprenderlo. Allá hay una mano levantada para terminar. No hay un miembro del cuerpo más importante que otro, y eso puede que no me convenga decirlo, pero los pastores no somos más importantes que la persona que llama a preguntar ¿por qué no viniste? No somos más importantes que nadie aquí. Somos una parte del cuerpo, una más. No somos los más importantes. Es fundamental que usted entienda eso, amado hermano, porque no es que a este sí hay que tratarlo bien porque es el pastor. No, los pastores somos parte del cuerpo, como cualquier otra parte del cuerpo. Ahora, que hay partes que hacen funciones que son más visibles, es diferente. La boca es la que se ve que se mueve y la lengua, pero cuando las cuerdas vocales se afectan, no pasa nada. Las cuerdas vocales y la boca trabajan, pero si el hígado no está trabajando bien, voy a tener problemas también para poder inclusive hablar. Si el estómago no trabaja bien y me quema todas las cuerdas, a mí me ha pasado, un reflujo. Entonces hay un reflujo en la noche y pum, quemado todo eso allá. Al otro día habla. Allá, y terminamos. Pero también más como un aporte. A veces las personas, bueno, Lisa, ya quiero servir, pero entonces tenemos que entender que no es como nosotros queramos servir, es necesario que nos formen. Porque a veces queremos de pronto llegar a servir y así, ya no, listo, no, yo así quiero servir y punto. Y es necesario que de pronto nos den las directrices para que podamos hacerlo adecuadamente. Sería bueno que se acerquen a decir cómo pongo esto en práctica. Ahora, depende de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, si un hermano está diciendo, yo creo que soy bueno para aconsejar, acércate. Acércate para que podamos estar hablando bien. Pero si el don es, por ejemplo, de ese cuidado que parece tonto, pero usted no tiene ni idea, bueno, no, usted sí tiene idea, porque muchas veces usted se ha sentido bien cuando un tercero lo llama a preguntarle cómo siguió. O les quería decir, oye, ¿cómo sigue tu enfermedad? ¿Estás mejor? Y para eso usted no necesita entrenamiento. ¿Cuántos caracteres mando? No, escriba. Sí, no necesita nada más. Mira, mi hija, cada vez que va a hacer su devocional, muchas veces viene y me dice, papi, ¿quiénes están enfermos en la iglesia para orar por ellos? Yo ya veo ahí, ella cuida a los enfermos. Yo ya puedo ver un don en ella en eso. Ella está todos sus devocionales pendientes de quiénes son los enfermos de la iglesia. Y yo la escucho clamando a Dios porque sane los que están enfermos en la iglesia. Entonces ella no necesita un entrenamiento. A ver, Saris, tienes que levantar la mano así para orar por los enfermos. No, ora como le pida a ella. Pero ya está desarrollando su don. ¿Sí me hago entender? Ok. Hermanos, con esto concluimos el estudio y vamos entonces a nuestro tiempo de...